Un abogado firma papeles en un despacho de lujo en Marbella. Fuera, la Policía Nacional rodea el edificio. Dentro, 523 sociedades, 250 millones en propiedades y clientes de la mafia rusa que blanquearon fortunas desde el salón de al lado. Este bufete fue el mayor centro de lavado de capitales de Europa y casi se salió con la suya. Marzo de 2005, Marbella. Un despacho de abogados en pleno centro de la ciudad, con moqueta cara, cuadros en las paredes y esa tranquilidad de oficina donde todo parece perfectamente en orden. Y entonces aparece la Policía Nacional. No entran a un almacén de droga. No rodean un chalet con tipos armados asomados por las ventanas. Entran a una firma legal, con secretarias, archivadores, ordenadores con hojas de cálculo abiertas. El tipo al que buscan no tiene pistola en la cintura ni cicatrices en la cara. Tiene toga, licenciatura en Derecho y una agenda llena de citas. Se llama Fernando del Valle, abogado, nacido en Chile, afincado en Marbella desde hacía años, con un despacho que funcionaba a pleno rendimiento y una reputación de profesional discreto, eficiente y muy bien conectado. Cuando la policía le pone las esposas, el Ministerio del Interior lleva meses preparando la operación que acaban de ejecutar. Le han puesto un nombre: Operación Ballena Blanca. Y lo que encuentran dentro de ese despacho hace que a más de un inspector se le quede la boca abierta. 250 millones de euros. Eso es lo que la Fiscalía Anticorrupción calcula que ha pasado por las manos de Del Valle y su red. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, 250 millones. En propiedades, en cuentas, en bienes de todo tipo. La intervención policial se salda con más de 250 fincas bloqueadas, mansiones en la Costa del Sol, áticos, villas con piscina y vistas al mar que hasta ayer tenían a sus dueños tomando el sol sin ningún problema. Se confiscan vehículos de alta gama. Se bloquean fondos en entidades bancarias repartidas por media Europa. Es la mayor operación contra el blanqueo de capitales ejecutada hasta ese momento en toda España. Y según el Ministerio del Interior, también en toda Europa. 50 personas detenidas de golpe, distintas nacionalidades, distintos perfiles, algunos con antecedentes, otros con pinta de contable de empresa familiar. Todos conectados, de una forma u otra, a ese despacho en el centro de Marbella. El juez instructor que dirige todo esto se llama Miguel Ángel Torres. Lleva tiempo detrás del caso junto a la Fiscalía Anticorrupción, y lo que han ido viendo durante la investigación previa no les ha dejado indiferentes, porque cuanto más tiraban del hilo, más hilo salía. Y el hilo no llevaba a un capo con pistola escondido en una finca. Llevaba a documentos, a escrituras, a transferencias, a papeles firmados por abogados. Eso es lo primero que te choca cuando empiezas a entender este caso. La ausencia total de lo que el cine te ha enseñado que debe tener una historia de crimen organizado. Aquí no hay tiroteos, no hay alijos de droga apilados en un almacén, no hay pistoleros intimidando a nadie en un garaje. Lo que hay es un despacho profesional que lleva años funcionando como si fuera una empresa de servicios financieros. Porque eso es exactamente lo que era, solo que los clientes no eran empresas normales. Fernando del Valle no era un narco, era lo que los narcos necesitaban para dejar de ser pobres. Piénsalo un momento, porque aquí está la paradoja que hace que este caso sea distinto a casi todo lo que has visto. El crimen organizado a gran escala genera cantidades absurdas de dinero en efectivo, billetes, físicos, reales, pero ese dinero no sirve de nada si no puedes gastarlo, invertirlo, enseñarlo sin que nadie te pregunte de dónde coño viene. Un capo de la mafia puede tener una habitación entera llena de billetes de 500 euros y seguir siendo, en términos del sistema financiero legal, un hombre sin un euro en el bolsillo. Porque ese dinero no existe oficialmente, no está en ningún banco, no consta en ningún registro. Y si intenta meterlo en el sistema sin saber cómo,
En 5 minutos tiene a la Guardia Civil en la puerta. Para convertir ese dinero sucio en algo limpio, en algo que puedas declarar, invertir o simplemente disfrutar sin que te metan en la cárcel, necesitas a alguien que sepa lo que hace. Alguien con conocimientos legales, contactos en el sistema financiero y, sobre todo, discreción absoluta. Alguien como Fernando del Valle. Y del Valle sabía lo que hacía. Vaya si lo sabía. La Fiscalía Anticorrupción, cuando termina de revisar todo lo que tiene delante, le imputa 158 delitos. 158. No es un error tipográfico. 1, 5, 8. Porque lo que han desmontado no es un esquema pequeño ni una operación de andar por casa. Según la acusación, Del Valle gestionaba directamente 523 sociedades mercantiles, más de 500 empresas, cada una con su razón social, sus cuentas, sus administradores, sus movimientos contables. Un laberinto diseñado específicamente para que, si alguien tiraba del hilo, tardara años en llegar a algún sitio. Y no es que el despacho operara solo en España. Las ramificaciones que van apareciendo durante la investigación llegan a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos. No es un negocio local. Es una estructura transnacional con presencia en 4 continentes, gestionada desde una oficina en el centro de Marbella por un abogado con traje y corbata. Lo que hace que te quedes parado es la normalidad aparente de todo, porque Del Valle no operaba en las sombras en el sentido clásico. Tenía un despacho abierto, atendía clientes, firmaba escrituras ante notario, todo perfectamente documentado, perfectamente archivado. La clave no era la oscuridad, era la complejidad. Crear tantas capas, tantas sociedades, tantos países intermedios que nadie pudiera seguir el rastro del dinero desde su origen hasta su destino final. Cuando la policía entra ese día de marzo de 2005 y empieza a revisar lo que hay, se encuentran con que el despacho prestaba cobertura técnica a organizaciones criminales de todo tipo. No solo narcotráfico, también venta ilícita de armas, redes de prostitución, secuestro y extorsión, fraudes y estafas internacionales. Del Valle no hacía preguntas sobre el origen del dinero. Su trabajo era hacer que ese dinero dejara de tener origen, convertirlo en algo limpio, presentable, invertido en activos que nadie pudiera señalar. Y durante años lo consiguió. La pregunta que queda flotando en el aire cuando ves el volumen de todo esto es inevitable. ¿Quiénes eran exactamente los clientes de ese despacho? Porque 250 millones de euros no los genera una sola organización. Detrás de esas 523 sociedades hay nombres, hay caras, hay organizaciones con historia, con estructura, con un nivel de brutalidad que contrasta de forma radical con la pulcritud de las oficinas donde Del Valle firmaba sus papeles. Hay clientes a los que las autoridades de varios países llevaban años persiguiendo sin poder atraparlos, precisamente porque sus activos estaban perfectamente camuflados bajo capas de ingeniería jurídica. Eso lo veremos. Pero primero hay que entender cómo llegó Marbella a convertirse en el sitio donde todo esto era posible. Porque el despacho de Del Valle no apareció de la nada. Fue el resultado de décadas de transformación de una ciudad que empezó como paraíso turístico y terminó siendo otra cosa completamente distinta. 3 hombres con traje de Armani entran a cenar en un restaurante del Paseo Marítimo de Marbella. Nadie les pide el nombre. El maitre les tiene la mesa reservada. Piden el vino más caro de la carta y nadie en el local hace ni una sola pregunta. Esa imagen, que se repitió miles de veces a lo largo de los años 80 y 90, es la clave para entender por qué Del Valle montó su operación exactamente ahí y no en ningún otro sitio del mundo. Marbella no se convirtió en capital del crimen organizado europeo de golpe. Fue un proceso lento, casi orgánico, que empezó con algo aparentemente inofensivo: el dinero. El dinero de verdad, el dinero sin preguntas, siempre encontraba su camino hasta allí. En los años 60 y 70, la Costa del Sol era un destino de lujo para la jet set europea.
actores de Hollywood, aristócratas alemanes, empresarios suizos. El clima, el mar, la discreción que garantizaba estar lejos de cualquier capital con sus periodistas y sus cotilleos. Marbella desarrolló toda una cultura de la opulencia sin aspavientos, gastar mucho sin llamar la atención, tener sin exhibir, o exhibir de una manera que quedaba normalizada porque todo el mundo a tu alrededor hacía exactamente lo mismo. Eso, sin que nadie lo planeara, creó el ecosistema perfecto para lo que vino después. A mediados de los 80 empieza a pasar algo que los analistas criminales describirían años más tarde como el primer gran asentamiento transnacional de la mafia en suelo español. Y los primeros en llegar no fueron los rusos ni los narcos latinoamericanos, fueron los italianos. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta. Las tres grandes familias de la criminalidad organizada mediterránea. Hombres que en Italia tenían causas abiertas, jueces que les pisaban los talones y un clima político que, especialmente tras el asesinato de Falcone y Borsellino en el 92, se estaba volviendo genuinamente peligroso para ellos. España, en cambio, ofrecía algo que Italia no podía darles: distancia, sol y una clase política local que todavía no sabía muy bien cómo lidiar con ese tipo de huéspedes. Y lo más importante, llegaron sin hacer ruido, sin guerras de territorio, sin cadáveres en la cuneta que obligaran a la prensa a prestarles atención. Se instalaron en chalets, compraron restaurantes, pusieron negocios de importación de mármol o distribución de alimentación. Se comportaron, en apariencia, como empresarios mediterráneos más o menos prósperos que habían decidido retirarse al sol del sur de España. Nadie disparaba a nadie. Nadie pedía pleitesía públicamente. Todo transcurría con una normalidad calculada que era, en sí misma, la mayor protección posible. Ese modelo, el de la coexistencia discreta sin violencia territorial, fue el molde. El manual que los que vinieron después estudiaron y perfeccionaron. Porque después de los italianos llegaron los rusos. Y los rusos llegaron con otra escala. El colapso de la Unión Soviética en 1991 produjo uno de los mayores caos económicos del siglo XX. De un día para otro, décadas de economía planificada se desintegraron y dejaron un vacío que llenaron, a una velocidad pasmosa, los grupos criminales que ya operaban en las sombras del sistema soviético. La llamada mafia rusa, que en realidad engloba docenas de organizaciones distintas con geografías, estructuras y especialidades diferentes, acumuló en pocos años fortunas que habrían sido imposibles de imaginar bajo el régimen anterior. Control de hidrocarburos, mercado negro de armas, extorsión sistemática de empresas, homicidios por encargo. El dinero entraba a raudales, el problema era el de siempre: ¿qué haces con él? Rusia a finales de los 90 no era un lugar cómodo para un capo con demasiado dinero visible. Los otros grupos criminales te lo querían quitar. Los oligarcas te competían, y el Estado, según quien estuviera en el poder en cada momento, podía decidir mirarte a ti en lugar de a otro. Necesitabas un sitio donde guardar lo que habías acumulado, donde convertirlo en algo que no pudieran quitarte fácilmente, donde los activos quedaran a salvo del caos de Moscú o San Petersburgo. Marbella era ese sitio. Cuando los primeros jefes de las organizaciones rusas postsoviéticas empezaron a aparecer en la Costa del Sol, encontraron una ciudad que ya tenía el sistema montado. La infraestructura legal estaba ahí: notarías, gestorías, bufetes de abogados acostumbrados a manejar transacciones inmobiliarias de altísimo valor sin hacerse demasiadas preguntas. El mercado inmobiliario de lujo movía cantidades de dinero tan grandes que una compra de varios millones de euros no llamaba la atención de nadie. Era simplemente otro rico más que quería su villa con vistas al mar. Junto a los rusos, y a veces entrelazados con ellos en negocios que cruzaban continentes, llegaron los latinoamericanos. Los cárteles colombianos y más adelante las organizaciones mexicanas usaban Europa como destino final de parte de su cocaína y, por tanto, como lugar donde recoger y lavar una fracción importante de sus beneficios. España, con su idioma compartido,
sus vínculos históricos y una comunidad latinoamericana ya establecida, era la puerta de entrada natural. Y dentro de España, Marbella era donde el dinero encontraba su forma final. Inmuebles, coches, inversiones que daban al efectivo ilegal la apariencia de riqueza legítima. Aquí es donde hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona el crimen organizado a esta escala, porque si no lo entiendes el resto del caso no tiene sentido. Un narcotraficante internacional que mueve toneladas de cocaína al año genera unos beneficios que son, literalmente, difíciles de contar. Billetes, físicos, reales, que entran en montones en habitaciones que se quedan pequeñas, que hay que guardar, transportar, dividir y que son completamente inútiles en el sistema económico formal. No puedes ir a un banco con una maleta llena de billetes sin que te pregunten de dónde vienen. No puedes comprar una villa a nombre tuyo si no tienes una fuente de ingresos declarada que justifique ese patrimonio. No puedes tener nada, en teoría, porque oficialmente no eres nadie con dinero. Un capo con 50 millones de euros en efectivo escondidos en una finca es, en términos del sistema financiero legal, un hombre que no tiene nada. ¿Por qué ese dinero no existe? No está en ningún registro, no tributa, no genera historial bancario. Y si mañana la policía llama a su puerta, ese efectivo es la prueba que lo hunde, no el patrimonio que lo protege. Para que ese dinero se convierta en algo útil, en algo que puedas disfrutar sin que te detengan, en algo que puedas legar a tus hijos sin que el Estado se lo confisque, necesitas lo que los criminólogos llaman un facilitador profesional. Alguien con el conocimiento técnico para construir el puente entre el dinero sucio y el mundo limpio. Alguien que hable el idioma del derecho mercantil, que conozca las jurisdicciones offshore, que sepa qué notario firma qué escritura sin hacer preguntas incómodas, que pueda crear la arquitectura jurídica necesaria para que ese efectivo llegue al sistema financiero con la apariencia de haber tenido siempre un origen impecable. Y eso, precisamente eso, es lo que ofrecía Marbella de una manera que ninguna otra ciudad de España y pocas de Europa podían igualar. El volumen de transacciones inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol en los años 90 y principios de los 2000 era tan descomunal que servía de cobertura perfecta. Cuando una ciudad mueve miles de millones en compraventas de propiedades de alto valor cada año, una operación de varios millones de euros más es ruido de fondo. Nadie la distingue del resto. No levanta sospechas porque no tiene por qué hacerlo. Está envuelta en el mismo papel de regalo que usan todos los ricos que compran su segunda o tercera residencia en la Costa del Sol. Además, Marbella había desarrollado a lo largo de los años un ecosistema profesional especializado en gestionar el patrimonio de gente con mucho dinero y pocas ganas de dar explicaciones. Abogados, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, gestores de patrimonio, algunos completamente legales y escrupulosos. Otros con una interpretación bastante laxa de sus obligaciones profesionales, y otros que, directamente, habían construido todo su modelo de negocio alrededor de esa clientela específica. El dinero llamaba al dinero, y el crimen llamaba a quien sabía gestionarlo. Para cuando Fernando del Valle tenía su despacho funcionando a pleno rendimiento en el centro de Marbella. La ciudad llevaba 2 décadas siendo un imán para organizaciones criminales que necesitaban exactamente lo que él ofrecía. No era un pionero, era el resultado inevitable de un proceso que llevaba años construyéndose ladrillo a ladrillo, escritura a escritura, transferencia a transferencia. La pregunta que queda es la que nadie había podido responder del todo antes de que llegara la policía esa mañana de marzo de 2005. ¿Cómo se convertía exactamente ese efectivo sucio, esos billetes apilados en habitaciones, en una mansión con nombre limpio en el registro de la propiedad? ¿Qué mecanismo concreto usaba Del Valle para hacer ese truco? Eso es lo que viene a continuación. En diciembre de 1999, una sociedad llamada Garden Gates compra varias viviendas y plazas de garaje en el complejo Medina Garden de Marbella. Escritura ante notario, transferencia bancaria, todo impecable.
El dinero viene de San Petersburgo. Los dueños reales nunca aparecen en ningún documento. Eso es lo que Del Valle vendía. Y ahora vas a entender exactamente cómo lo hacía. El producto que ofrecía el despacho no era asesoramiento jurídico en el sentido que tú y yo entendemos. Era ingeniería de invisibilidad. La capacidad de tomar una suma de dinero de origen criminal, pasarla por un sistema diseñado específicamente para borrar su rastro y entregarla al otro lado convertida en un activo que ningún inspector de Hacienda, ningún agente del SEBLAC y ningún juez podía relacionar con su fuente original. Eso era el producto. Y Del Valle lo había perfeccionado hasta convertirlo en algo casi industrial. Para entender la escala, hay que empezar por el número que más impacta cuando lo ves escrito: 523. Ese es el número de sociedades mercantiles que la Fiscalía Anticorrupción acreditó que el despacho gestionaba directamente. 523 empresas, cada una con su nombre, su razón social, su administrador designado, sus cuentas bancarias abiertas, sus movimientos contables propios. Juntas formaban un laberinto que tardaba meses en atravesar incluso a los investigadores con acceso a toda la documentación. Para un inspector bancario que veía una sola transferencia, era sencillamente imposible ver el cuadro completo. Pero el corazón de toda esa arquitectura, el elemento que hacía que funcionara de verdad, no estaba en España. Estaba en un estado americano que la mayoría de la gente no señalaría en un mapa si le preguntaras dónde se blanquea más dinero en el mundo occidental. Delaware. Un estado pequeño en la costa este de Estados Unidos, conocido principalmente por sus leyes mercantiles extremadamente laxas y sobre todo por algo que para los criminales vale más que el oro: la total opacidad sobre quién está detrás de una sociedad constituida allí. En Delaware puedes crear una empresa en horas con unos trámites mínimos y no estás obligado a revelar quién es el beneficiario real. El propietario auténtico, el que pone el dinero y se lleva los beneficios, puede no aparecer en ningún documento público. Jamás. Es legal. Es el sistema. Del Valle lo sabía perfectamente y lo explotó de forma sistemática. De las 194 sociedades extranjeras que los investigadores vincularon directamente al despacho, 143 tenían su sede en Delaware. 143. El resto se distribuía entre Gibraltar, la isla de Man, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, todos territorios con legislaciones diseñadas, en la práctica, para garantizar el secreto sobre la propiedad real de los activos. El esquema que el bufete aplicaba seguía una lógica de 3 fases que los especialistas en prevención del blanqueo llevan décadas describiendo, pero que pocas veces se había visto aplicada con esta precisión y a esta escala. La primera fase es la colocación. El dinero en efectivo, los billetes físicos que el crimen ha generado, hay que introducirlos en el sistema financiero de alguna manera. Esta es la fase más peligrosa, la que más probabilidades tiene de activar alarmas. El despacho de Del Valle gestionaba esta entrada de varias formas: transferencias fragmentadas desde cuentas en jurisdicciones opacas, pagos que aparecían documentados como servicios de asesoría o consultoría prestados por alguna de las 523 sociedades, o movimientos de efectivo físico que llegaban a España desde distintos países con documentación que los justificaba como ingresos comerciales legítimos. El objetivo era simple: que el dinero tocara el sistema bancario con una apariencia que no activara ningún protocolo de alerta. La segunda fase es la estratificación. Una vez dentro del sistema, el dinero hay que alejarlo de su origen mediante capas sucesivas de transacciones que dificulten seguir el rastro. Aquí es donde el laberinto de sociedades cumplía su función esencial. El dinero pasaba de una sociedad española a una filial en Gibraltar. De Gibraltar, una transferencia a una cuenta de una entidad en Delaware. Desde Delaware, una inversión en nombre de una holding en las Islas Vírgenes. Desde las Islas Vírgenes, un préstamo ficticio a otra sociedad española que usaba ese préstamo para comprar un inmueble en Marbella. Cada salto añadía una capa de distancia entre el origen criminal y el activo final. Cada operación tenía documentación que la respaldaba. Nadie que mirara cualquier punto de esa cadena podía ver el principio ni el final sin acceder a toda la información simultáneamente.
algo que resultaba prácticamente imposible para una inspección fiscal o bancaria convencional. La tercera fase es la integración. El dinero ya ha viajado suficiente, ya tiene suficientes capas encima. Ahora puede volver al mundo real como activo legítimo. Una villa en Marbella comprada por una sociedad española que tiene como único socio una entidad en Delaware cuyo propietario nadie conoce. Esa villa puede alquilarse, venderse, hipotecarse, genera rendimientos que ya son completamente limpios desde el punto de vista legal. El dinero ha completado el ciclo, entró como billetes manchados y salió como patrimonio inmobiliario impecable. Y Del Valle se aseguró de que sus clientes supieran exactamente lo que estaban comprando. Aquí viene un detalle que, cuando lo lees por primera vez, te cuesta creer. El despacho tenía páginas web donde ofrecía abiertamente estructuras diseñadas para individuos que desean mantener el anonimato de sus inversiones. No era publicidad encubierta ni lenguaje ambiguo que requiriera interpretación. Era directamente eso. La promesa explícita de que el nombre del cliente no se vincule a la inversión, publicado en Internet, disponible para cualquiera que lo buscara. Una oferta de servicios de invisibilidad financiera anunciada con la misma normalidad con la que una gestoría anuncia que te hace la declaración de la renta. Eso da la medida exacta de hasta qué punto el sistema había normalizado lo que estaba pasando. Nadie pensaba que aquello fuera a llamar la atención de nadie. Ahora hay que hablar de quiénes eran los clientes, porque el sistema que acabo de describir no estaba al servicio de una sola organización. Del Valle operaba, en la práctica, como un banco de inversión independiente para el crimen organizado transnacional. Ponías el dinero, él te devolvía activos limpios, sin importar de dónde viniera el dinero ni qué habías hecho para conseguirlo. El cliente más significativo, en términos de la proyección que tendría el caso, era la organización conocida como Tambovskaya, una de las mafias más poderosas y más brutales surgidas del caos postsoviético con origen en San Petersburgo. La Tambovskaya no era una banda de delincuentes comunes que se habían hecho grandes. Era una estructura criminal con control mafioso sobre sectores económicos enteros: el comercio del aceite, los hidrocarburos, recursos estratégicos, y con una tradición bien documentada de resolver sus conflictos empresariales mediante el homicidio por encargo. Contrabando de armas, tráfico internacional de drogas, una organización que a finales de los 90 necesitaba urgentemente colocar en algún sitio seguro el dinero que había acumulado y que no podía quedarse en Rusia sin correr riesgos severos. Para eso sirvió el despacho de Marbella. Y la operación de Garden Gates en diciembre de 1999 es el ejemplo más concreto que la investigación logró documentar. Una sociedad constituida a través del entramado del bufete adquiere varias viviendas y plazas de aparcamiento en el complejo residencial Medina Garden, uno de los desarrollos de lujo de la zona. Las transferencias llegan de cuentas en jurisdicciones opacas. El comprador de registro es una entidad mercantil sin cara. Los beneficiarios reales están en San Petersburgo y tienen causas abiertas en Rusia por delitos de sangre. Ese día, en esa notaría de Marbella, la Tambovskaya compró tranquilidad con el dinero que había generado el caos. Otro nombre que aparece en la cartera de clientes del despacho es el de Sofian Hambli, un narcotraficante internacional con una operativa de distribución de estupefacientes a gran escala que generaba cantidades de efectivo que había que colocar en algún sitio. El bufete de Del Valle le ofrecía exactamente lo que necesitaba: la ingeniería para dar salida a ese efectivo sin que dejara rastro. Hambli acabaría siendo uno de los acusados en el juicio que llegó años después. Y luego estaba el matrimonio finlandés Voutilainen, un perfil completamente distinto, inversores con fondos de origen ilícito que buscaban en Marbella el mismo servicio que los capos de la mafia rusa: convertir dinero sucio en activos presentables. La internacionalización de la clientela no era un accidente, era parte del modelo de negocio. Del Valle no era el abogado de una organización, era el proveedor de servicios de toda una industria. Cuando la policía termina de mapear la red durante los meses previos a la intervención,
lo que encuentra no es una operación circunscrita a la Costa del Sol, ni siquiera a España. El despacho tiene ramificaciones activas y operativas en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos. 7 países repartidos por 4 continentes, conectados a través de un despacho en el centro de Marbella que, desde fuera, era indistinguible de cualquier otra firma de abogados especializada en derecho mercantil internacional. No era un chiringuito, era una multinacional. Una multinacional del crimen financiero con cobertura en narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestro, extorsión y fraudes de alto valor. Todo bajo el mismo techo, todo gestionado con la misma metodología. Todo documentado con escrituras, transferencias y estructuras societarias que daban a cada operación una apariencia de absoluta normalidad. Y aquí está la pregunta que la propia policía empezó a hacerse durante la instrucción, y que los datos que iban apareciendo respondían de una manera incómoda. ¿Era posible que todo esto existiera en Marbella y que el despacho de Del Valle fuera el único que lo hacía? Un solo bufete, por sofisticado que fuera, explicaba toda la capacidad de absorción de capitales ilícitos que la ciudad demostraba tener. ¿O había más? Y si había más, ¿hasta dónde llegaban sus conexiones? ¿Llegaban también a las instituciones que se suponía que tenían que investigar todo esto? Un juez dicta la libertad de 4 hombres acusados de blanquear 136 millones de euros. Cobró 60.000 euros en efectivo para hacerlo. Y el que pagó se los llevó a casa a tomar café. Lo que viene ahora es lo que nadie esperaba encontrar detrás de los bufetes. Cuando la Operación Ballena Blanca demostró que un despacho de abogados podía gestionar 523 sociedades para el crimen organizado transnacional sin que nadie lo detuviera durante años, la lógica policial apuntaba a una conclusión incómoda. Si esto había funcionado tanto tiempo en Marbella, lo raro sería que fuera el único. No un caso excepcional, un modelo. Y si era un modelo, había más. La respuesta llegó en abril de 2007. 2 años después de Ballena Blanca, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado vuelve a Marbella. Esta vez el objetivo es el despacho Cruz Conde, otro bufete, otro edificio presentable en una ciudad que ha aprendido a no mirar demasiado de cerca a sus vecinos más prósperos. La Operación Hidalgo se salda con más de 20 detenidos en la primera oleada. No solo abogados, también economistas, notarios y testaferros. El perfil es el mismo que el de Del Valle. Profesionales con titulación, con despacho abierto, con clientes que pagan bien y no hacen preguntas siempre que tampoco se les hagan a ellos. Pero la escala de lo que aparece supera en algunos aspectos incluso a Ballena Blanca. La Fiscalía Anticorrupción documenta la existencia de al menos 800 sociedades instrumentales conectadas al bufete Cruz Conde. 800. Conectadas a 8 redes criminales internacionales distintas. El despacho no era el satélite de una sola organización, igual que el de Del Valle. Era una plataforma de servicios para quien pudiera pagar. El caso concreto que más llamó la atención de los investigadores implicaba 136 millones de euros blanqueados a través de las sociedades del bufete. El origen de ese dinero no era el narcotráfico ni el tráfico de armas. Era un fraude piramidal y una estafa de IVA ejecutada contra la hacienda pública de Bélgica. Los responsables del fraude belga habían cruzado la frontera literalmente y habían encontrado en Marbella la infraestructura jurídica necesaria para convertir lo que habían robado en activos que ningún inspector belga podía tocar fácilmente. Cuando la policía interviene, los saldos bloqueados se distribuyen entre 29 entidades financieras distintas, 29 bancos diferentes, en varios países. Las propiedades confiscadas están en Marbella, pero también en Ámsterdam, en Cádiz y en Estepona. La diversificación geográfica era deliberada. Si un país movía ficha, los activos en los otros seguían intactos. Era gestión de riesgo aplicada al blanqueo. Así que la respuesta a la pregunta que quedaba abierta en el acto anterior era un sí rotundo. Había más bufetes haciendo exactamente lo mismo.
Marbella no era la ciudad de Del Valle. Era una ciudad donde este tipo de operativa se había convertido en una industria con varios operadores compitiendo en el mismo mercado. La ballena blanca había sido la punta del iceberg, y el caso Hidalgo era la confirmación de que el iceberg era enorme. Pero el caso Hidalgo tenía un componente que lo distinguía de todo lo anterior. Algo que, cuando salió a la luz, dejó a la opinión pública con una sensación que iba más allá de la indignación habitual ante la corrupción. Porque resulta que el sistema que se suponía que tenía que investigar y perseguir estos despachos estaba, en parte, en el mismo bolsillo que los investigados. El juzgado de instrucción número 2 de Marbella era, en esa época, el que tenía competencia sobre buena parte de las causas relacionadas con el crimen organizado en la zona. El juez titular era Francisco Javier de Urquía, un magistrado con años de carrera, con acceso a toda la información policial que llegaba sobre las redes criminales de la ciudad, con poder para ordenar detenciones, decretar prisiones preventivas y, en su momento, liberar a quien le pareciera oportuno. En el contexto del caso Hidalgo, de Urquía hizo exactamente lo que un juez debe hacer cuando le presentan un caso de ese calibre. Ordenó el ingreso en prisión preventiva, sin fianza, de varios de los detenidos acusados de blanquear los 136 millones del fraude belga a través de las sociedades del bufete Cruz Conde. Preventiva, sin posibilidad de salir a la calle mientras durara la instrucción. Una medida cautelar dura, pero completamente justificada dado el nivel del caso. Y entonces llegó el dinero. El intermediario se llamaba Arnaud Fabrice Albucher, hijo de una figura conocida en la vida nocturna de Marbella. Albucher se convirtió en el puente entre los detenidos o quienes los representaban y el despacho del juez. La propuesta era directa: 60.000 euros en efectivo a cambio de que de Urquía dictara autos que facilitaran la liberación de los sospechosos y garantizaran la protección de sus bienes durante la instrucción. 60.000 euros. En efectivo, para un juez con poder sobre una causa de 136 millones. Si hay que hacer el cálculo de rentabilidad, lo hace solo. De Urquía aceptó. Dictó los autos. Los detenidos salieron, sus bienes quedaron protegidos. La instrucción continuó, pero con el árbitro que se suponía que controlaba el juego mirando hacia otro lado porque le habían pagado para ello. En julio de 2007, el Consejo General del Poder Judicial tomó una decisión sin precedentes en la historia reciente de la judicatura española. Suspendió de funciones a de Urquía. No era una medida disciplinaria menor. Era apartar a un juez en activo porque lo que se había descubierto sobre su conducta hacía imposible que siguiera ejerciendo. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo procesó y lo condenó. 2 años de prisión, 17 años de inhabilitación, multas severas, cohecho y prevaricación continuada. Una carrera judicial destruida porque el hombre al que el Estado había dado poder para proteger la integridad del proceso judicial había decidido vender ese poder al mejor postor. Y aquí viene el detalle que hace que todo esto sea todavía más perturbador. El caso Hidalgo no era el primer expediente que manchaba el nombre de Urquía. El Tribunal Supremo ya lo había suspendido con anterioridad por otro asunto. Y ese otro asunto conectaba directamente con la tercera gran pieza del puzzle de Marbella. Porque de Urquía había cobrado antes. Y el que le había pagado entonces era Juan Antonio Roca. Para entender quién era Roca hay que hablar, aunque sea brevemente, de la Operación Malaya. Y para hablar de Malaya hay que remontarse a una figura que marcó a Marbella de una manera que todavía hoy resulta difícil de comprender del todo: Jesús Gil. Gil llegó a la alcaldía de Marbella en 1991 con un estilo que rompía todos los moldes de lo que se suponía que debía ser un político local. Empresario, propietario del Atlético de Madrid, personalidad televisiva, bocachancla sin filtro y, por encima de todo, alguien con un instinto muy desarrollado para entender dónde estaba el dinero y cómo acercarse a él sin demasiados escrúpulos.
Bajo su mandato, el Ayuntamiento de Marbella se transformó en algo que, con el paso de los años y la acumulación de evidencias, los fiscales describirían como una maquinaria de concesión ilícita de favores urbanísticos. El hombre que operaba como cerebro de esa maquinaria, el que traducía el poder político en beneficio económico con una eficiencia casi quirúrgica, era Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo, sin cargo electo, sin protagonismo mediático, pero con acceso a todo: las licencias, las recalificaciones de terrenos, las subastas de suelo, las decisiones que convertían un descampado sin valor en un solar edificable por el que un promotor estaba dispuesto a pagar decenas de millones. Cada decisión favorable tenía su precio, y Roca lo cobraba. El patrimonio que Roca acumuló con ese sistema era de una obscenidad que resultaba difícil de creer incluso viéndolo documentado. Cuando la Operación Malaya lo sacó a la luz, los investigadores encontraron colecciones de arte, propiedades en varios países, cuentas en el exterior, activos repartidos por una red de testaferros que seguía exactamente la misma lógica que los bufetes de blanqueo: capas, distancia, opacidad, nombres interpuestos que impedían conectar el bien con quien lo había pagado. La Operación Malaya arrancó formalmente como consecuencia directa de indicios y escuchas telefónicas que habían aparecido de manera colateral durante las fases preliminares de Ballena Blanca en 2005 y 2006. Un caso tira del otro. Una escucha abre una puerta. Y detrás de esa puerta había un sistema de corrupción municipal que funcionaba en paralelo a todo lo que hacían los bufetes, alimentándose del mismo flujo de capitales ilícitos que necesitaban activos inmobiliarios donde colocarse. Las repercusiones de Malaya llegaron a figuras que excedían con mucho el ámbito estrictamente criminal. El exalcalde Julián Muñoz acabó procesado. Marisol Yagüe, también exalcaldesa. Y la cantante Isabel Pantoja, una de las figuras más conocidas del panorama musical español, fue procesada y condenada por facilitar el lavado de los activos ilícitos que el consistorio había generado. El caso Malaya tenía una dimensión mediática que ninguno de los anteriores había alcanzado, porque sus protagonistas no eran solo capos de la mafia rusa o narcotraficantes internacionales, sino caras que salían en los programas de tarde. Las consecuencias institucionales fueron tan graves que el gobierno central se vio forzado a tomar una medida que no tenía precedente en la historia democrática española: disolver el Ayuntamiento de Marbella entero y sustituirlo por una comisión gestora. Un consistorio disuelto por decreto porque la corrupción lo había devorado por completo. Un gobierno municipal que había dejado de ser una institución al servicio de los ciudadanos para convertirse en un instrumento al servicio de quien pagara más. Lo que conecta Malaya con Ballena Blanca e Hidalgo no es solo la geografía. Es la misma lógica fundamental. El dinero ilícito necesita activos reales donde ocultarse, y para que esos activos estén disponibles en las cantidades y condiciones que el crimen organizado demanda, el sistema legal y político que los regula tiene que estar, en algún punto, comprometido. Los bufetes proporcionaban la ingeniería jurídica para mover el dinero. El ayuntamiento proporcionaba el suelo y las licencias para construir los activos donde ese dinero terminaba colocado. Y de Urquía, como pieza que conectaba ambos mundos desde la judicatura, garantizaba que cuando algo se rompía y alguien caía detenido, hubiera una vía de escape disponible a precio de mercado. Era un sistema completo. Tan completo que, cuando empezabas a ver sus dimensiones reales, costaba creer que algo de esa escala pudiera desmoronarse de verdad. Los bufetes habían sido desmantelados, los detenidos estaban fichados, los juicios se preparaban. La justicia, en apariencia, había echado el guante a todo el entramado. Pero la pregunta que quedaba, y que nadie en ese momento sabía responder, era hasta qué punto la arquitectura jurídica que iba a juzgar a esa gente estaba preparada para condenarla. Porque desmantelar una red y probar ante un tribunal que esa red existía, con las garantías procesales que exige el Estado de Derecho, son dos ejercicios completamente distintos. Y lo que pasó en las salas de vistas de la Audiencia Provincial de Málaga cuando empezaron los juicios fue algo que los propios fiscales no habían anticipado.
14 de 19 acusados salen absueltos del mayor caso de blanqueo en la historia de Europa. El cerebro de todo entra en prisión. 5 años, 6 meses y 1 día. Y ahora vas a entender por qué ese número es, en realidad, la parte más oscura de toda esta historia. Para cuando el juicio de la Operación Ballena Blanca arrancó en la Audiencia Provincial de Málaga, de los 50 detenidos originales, solo 19 habían llegado al banquillo. El resto había quedado fuera durante la instrucción. Ya era una reducción brutal antes de que se dijera una sola palabra en la sala. Pero lo peor no fue ese número. Lo peor fue lo que las defensas hicieron en cuanto tuvieron la palabra. La acusación descansaba sobre un caudal ingente de escuchas telefónicas, meses de conversaciones interceptadas donde, según la Fiscalía, los abogados del despacho hablaban con conocimiento explícito de las intenciones delictivas de sus clientes. ¿Qué había que mover? ¿Cómo estructurarlo? ¿Qué sociedad usaría para qué fin? Ese era el hilo conductor que conectaba a los imputados con el dinero. Las defensas atacaron ese hilo con 2 argumentos. Juntos resultaron demoledores. El primero, que los pinchazos telefónicos carecían de los indicios racionales mínimos que el ordenamiento exige para justificar una intervención de esa naturaleza. En lenguaje técnico, la investigación era prospectiva. No seguía el rastro de un delito ya conocido, sino que buscaba a ver qué encontraba. En el garantismo del derecho procesal español, esa distinción tiene consecuencias devastadoras sobre las pruebas obtenidas. El segundo era más difícil de rebatir, la vulneración del secreto profesional. Lo que se habla entre un abogado y su cliente es inviolable. Intervenirlo toca el núcleo del derecho de defensa, uno de los pilares del sistema judicial. Las defensas argumentaron que al pinchar los teléfonos del despacho, la investigación había cruzado una línea que el sistema jurídico español no podía tolerar. La Audiencia Provincial les dio la razón. Declaró la nulidad absoluta de la práctica totalidad de las intervenciones telefónicas. Y al hacerlo, activó automáticamente la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si la prueba original es ilícita, todo lo que se obtuvo a partir de ella también lo es. Las pistas, los documentos localizados, las conexiones entre sociedades. Si el árbol está envenenado desde la raíz, la fruta que cuelga de sus ramas tampoco puede usarse, aunque parezca sana. El edificio de la acusación se desintegró en tiempo real. Lo que quedó en pie fueron únicamente pruebas obtenidas por vías completamente independientes de las escuchas. Documentos intervenidos en registros sin mácula procesal. Rastreos de divisas que no dependían de información interceptada. Con ese material, la Fiscalía podía acreditar 250 millones de euros, no 800. Sobre esa base reducida, el tribunal construyó su veredicto. 14 de los 19 acusados absueltos, con todos los pronunciamientos favorables. Personas que la investigación situaba en el centro de una red de blanqueo transnacional, saliendo del juzgado porque el Estado no había sabido obtener las pruebas respetando estrictamente sus propias reglas. La paradoja era amarga. Las garantías procesales que protegen al ciudadano corriente de un Estado que se extralimita protegían también a quienes habían construido un sistema diseñado para destruir el orden económico. Y no había solución fácil para esa contradicción. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo. En 2013, la Sala de lo Penal emitió la sentencia firme y rebajó todavía más las penas. 5 condenados, en total, de toda la trama original. Fernando del Valle recibió 5 años, 6 meses y 1 día. El Supremo estableció además que su operativa no constituía jurídicamente un delito continuado de blanqueo, la figura con las penas más gravosas, sino un delito estándar sumado a un fraude fiscal de menor volumen al estimado. Era el único que iba a entrar físicamente en un centro penitenciario. El resto de los condenados, incluyendo al narcotraficante Sofiane Jambly y al matrimonio Butilainen, vieron sus penas rebajadas a menos de 2 años. Y al no tener antecedentes penales computables en España, lograron la suspensión de las penas privativas de libertad.
ni un día de cárcel efectiva. Personas que habían blanqueado sumas millonarias salieron del proceso sin consecuencias privativas de libertad. La frustración en el ámbito policial y fiscal fue palpable y documentada. Nadie la ocultó. La Operación Troika, que había perseguido en paralelo a miembros de las organizaciones rusas Tambovskaya y Malisevskaya en España, confirmó exactamente la misma tendencia. La Audiencia Nacional absolvió a decenas de encausados. No porque los investigadores dudaran de que habían cometido los crímenes imputados, sino porque conectar, más allá de toda duda razonable, las transacciones económicas realizadas en España con los delitos de sangre cometidos en Rusia era un ejercicio que las herramientas jurídicas del momento no permitían completar. El crimen organizado transnacional había entendido desde el principio que la compartimentación era su mejor defensa. Tenían razón, y esa razón les costó poco. Pero el colapso probatorio de Ballena Blanca, Hidalgo y Troika produjo algo que los propios criminales no calcularon. Funcionó como catalizador de una reforma legislativa que, cuando llegó, cambió las reglas del juego de manera sustancial. La Ley Orgánica 5 de 2010 reformó el artículo 301 del Código Penal, apuntando directamente a los vacíos que los casos de Marbella habían expuesto. El primero, la ampliación del concepto de delito previo. Hasta entonces, el blanqueo requería que el dinero procediera de actividades delictivas específicas. La reforma estableció que cualquier actividad ilícita, sin excepción, podía ser el antecedente válido. Eso incluía expresamente el delito contra la hacienda pública. Ya no había espacio para estructuras que operaban en la zona gris entre ingeniería fiscal agresiva y fraude declarado. El segundo cambio fue la tipificación del autoblanqueo. Antes existían problemas concursales complejos cuando se quería juzgar a los autores del crimen original por las maniobras que hacían para ocultar sus ganancias. La reforma eliminó esa ambigüedad. Quien comete el delito y luego lava sus propios beneficios comete dos delitos distintos, ambos perseguibles de manera autónoma. El tercero tocó el artículo 302 para agravar sustancialmente las penas cuando el blanqueo se ejecuta en el marco de organizaciones criminales institucionalizadas. Y apareció algo nuevo, la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas. Las sociedades pantalla quedaban expuestas no solo como instrumentos del delito, sino como sujetos penalmente responsables. Podían ser intervenidas, multadas, disueltas. El Estado se dotaba de herramientas para atacar la arquitectura societaria del blanqueo, no solo a las personas físicas que la gestionaban. Y luego estaba el caso de los notarios, que merece un momento aparte. Durante la instrucción de Ballena Blanca, la policía y la fiscalía apuntaron también hacia los fedatarios que habían intervenido en las escrituras constitutivas de las sociedades opacas del despacho. Lo que siguió fue un calvario: imputaciones, detenciones preventivas, embargos, cobertura mediática que los situaba como cómplices de una red criminal europea. Una destrucción profesional y personal en tiempo real antes de que ningún tribunal hubiera emitido ninguna sentencia. El juicio los absolvió a todos, sin excepción. Quedó demostrado que habían sido utilizados pasivamente por el bufete, que su actuación se ajustó a la legalidad entonces vigente y que la normativa de la época no les proporcionaba herramientas para detectar lo que ocurría detrás de las escrituras que firmaban. Habían hecho su trabajo. El sistema a su alrededor era el que fallaba. El Consejo General del Notariado decidió que eso no podía volver a ocurrir. En 2005, el mismo año de Ballena Blanca, promovieron la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, el OCP. Un sistema informático que centraliza la totalidad de las transacciones documentadas notarialmente en España y las cruza con parámetros algorítmicos diseñados para identificar patrones de lavado que ningún notario individual, mirando una sola escritura en su despacho, podría detectar por sí solo. De ahí nació también la base de datos de titularidad real, una herramienta que permite a las fuerzas de seguridad y a la inteligencia financiera desgarrar el velo societario en tiempo real para identificar al beneficiario final de cualquier estructura mercantil registrada en España.
Lo que antes tardaba meses de instrucción judicial y podía acabar en un callejón sin salida en Delaware, ahora podía resolverse con una consulta. El Gafi, el organismo que fija los estándares mundiales de prevención del blanqueo, ha reconocido explícitamente el sistema notarial español como modelo de referencia global. El país que en 2005 tenía a sus notarios en el banquillo acusados de facilitar el mayor sistema de blanqueo de Europa. En 2025 tiene el sistema antilavado que los organismos internacionales ponen como ejemplo al resto del mundo. Hay que volver un momento al punto de partida. A las 158 imputaciones contra Fernando del Valle. A los 800 millones que la Fiscalía calculó como volumen real del fraude. A las 50 personas detenidas en la mayor operación de su tipo en la historia del continente. El resultado final fue este: 5 condenados, un solo hombre en la cárcel. El cerebro de una multinacional del crimen financiero que gestionó 523 sociedades para lavar el dinero de la mafia rusa, de narcotraficantes internacionales y de estafadores de medio continente pagó por ello con menos tiempo en prisión del que cumplen en España muchos delincuentes de poca monta. Y los que blanquearon junto a él, en libertad desde el primer día de la sentencia. Ese resultado explica dos cosas a la vez. ¿Por qué el Estado tuvo que reformar de raíz las herramientas con las que perseguía este tipo de crimen? Y lo que deja abierto este capítulo: si las consecuencias prácticas de operar a esa escala durante años eran tan limitadas, ¿qué lección aprendieron las organizaciones que habían dependido del sistema de Del Valle? La respuesta no es que se retiraron. El 19 de febrero de 2025, la Policía Nacional detiene a 14 personas por lavar el dinero de la mafia rusa en España. No hay despacho, no hay abogado con maletín. Hay 14 tíos dispersos por distintas ciudades procesando efectivo a mano. Y si uno cae, el móvil del siguiente se borra solo en segundos. Lo que viene a continuación te va a dejar con una sensación muy concreta: que los que perdieron Ballena Blanca no perdieron la guerra. La lección que el crimen organizado extrajo de los juicios de Marbella no fue parar, fue cambiar de forma. Y cambiaron tan radicalmente que el modelo del bufete con 523 sociedades en Delaware parece hoy algo de otra época. Demasiados papeles, demasiada arquitectura visible. La generación siguiente aprendió y tiró todo eso a la basura. Lo que tomó su lugar en la Costa del Sol entre 2024 y 2026 es lo opuesto en todos los sentidos. Tiendas de importación, locutorios, pequeños negocios de barrio que nadie mira dos veces. Esos son ahora los nodos. Los puntos donde el efectivo del crimen organizado entra, cambia de forma y sale hacia otro destino sin dejar rastro bancario, sin activar ningún algoritmo de la banca comercial, sin pasar por una sola escritura notarial. El sistema es una versión hiperoptimizada del Javala. Compensación financiera subterránea sin registro SWIFT, sin entidades reguladas, sin transferencias que nadie pueda rastrear. Metes efectivo en un locutorio de Marbella y en otra ciudad de Europa alguien recibe la cantidad equivalente sin que haya habido ningún movimiento bancario visible. El dinero se mueve sin moverse. Las estimaciones policiales sitúan el volumen de este circuito entre 80 y 100 millones de euros anuales, solo en los últimos 3 años, al servicio de la mafia italiana y los cárteles albaneses asentados en la Costa del Sol. Y luego está lo que encontraron el 19 de febrero de 2025, que es donde esta historia da el salto que ningún inspector de Ballena Blanca habría podido anticipar. La estructura desarticulada ese día era el pulmón financiero de la mafia rusa en España. Sin sede, sin despacho, sin un cerebro único al frente. 14 intermediarios, los documentos policiales los llaman cajeros, distribuidos por distintas ciudades, procesando físicamente el efectivo del crimen organizado a un ritmo de varios millones de euros al mes, sin contratos, sin sociedades, solo personas y billetes. La comunicación interna era completamente encriptada.
Todos operaban con dispositivos integrados en un servidor central privado con un protocolo de emergencia que, en el momento en que cualquier miembro era detenido o su terminal se alejaba de los parámetros establecidos, borraba de forma remota y simultánea toda la información del resto del grupo, automáticamente, sin que nadie tuviera que pulsar nada. La red se amputaba sola para proteger al conjunto. Tecnología de nivel militar aplicada al blanqueo. No tiene nada que ver con los archivadores y las transferencias a Gibraltar de Del Valle. Pero lo que convierte esta operación en algo cualitativamente distinto a todo lo anterior no es la tecnología. Es lo que los analistas encontraron cuando tiraron del hilo de en qué estaba invirtiendo esta red por encima de los cajeros y los móviles encriptados. La organización mantenía negociaciones avanzadas con representantes del gobierno de Cuba. El proyecto era concreto. La red rusa proveería inversión masiva en infraestructura energética para la isla, cubriendo parte del déficit que tiene al país en situación crítica. A cambio, como contraprestación al lavado de capitales a escala estatal, recibiría derechos de explotación sobre recursos estratégicos cubanos, específicamente oro y níquel. Para que eso asiente del todo, una organización criminal que blanquea el dinero del crimen organizado europeo, asiático y latinoamericano a través de 14 cajeros con móviles encriptados negocia, al mismo tiempo, con un gobierno soberano, el control de parte de sus recursos minerales. No están comprando villas en la Costa del Sol. Están intentando comprar concesiones estatales en el Caribe. El blanqueo ya no busca un activo, busca un país. El Código Penal se reformó. El autoblanqueo se tipificó. Las personas jurídicas quedaron expuestas a responsabilidad penal directa. El sistema notarial construyó el OCP y la base de datos de titularidad real, y el Gafi lo pone como modelo al mundo. Cada pieza que falló en 2005 se ha reforzado. Y aún así, las mafias ya no necesitan un despacho con 523 sociedades. No necesitan escrituras, no necesitan Delaware. Han abandonado el terreno donde el Estado construyó sus defensas y han abierto otro frente donde esas defensas todavía no existen. Efectivo físico en red capilar, encriptación de nivel militar, inversión directa en economías donde nadie pregunta de dónde viene el dinero. La carrera no se detuvo, solo cambió de pista, y en esa nueva pista van por delante. Desenredar todo esto llevó semanas de investigación. Si querés seguir bajando a los sótanos donde el crimen organizado opera hoy, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué imperio quieres que diseccionemos la próxima vez. El archivo no se cierra, solo cambia de expediente.